al respecto Dale. nosotros tenemos A ver. algo, es decir, el asunceno medio que no espera mucho, solamente quiere que se le junte la basura y tener una ciudad Sí. Somos medianamente gente fácil, ordenada donde gente fácil transitar somos. bien. Calle, basura y transporte. Esos son los problemas. son los Nosotros salimos, en este caso no fue en Asunción en realidad, porque quisimos llegar un poquito más allá. Fuimos hasta Fernando de la Mora, que es una zona de baches, hay que decirlo. Logramos un material y para tomarlo esto como ejemplo, vamos a verlo y después vamos a hacerle el planteamiento al señor Mario de qué piensa hacer con los baches de Asunción. A ver. A lo largo de la avenida Leopardi nos encontramos con baches de este tipo, que minan toda la avenida, complicando la existencia a los automovilistas, a los transeúntes, que tienen que detener la marcha y a veces no lo logran hacer cayendo en estos verdaderos pozos, que corresponden a la administración del intendente Edgar Quintana, a quien le vamos a pedir una solución, ya que él tiene intenciones de volver a candidatarse para ser reelecto como intendente de la ciudad de Fernando de la Mora. Lo que vinimos a hacer acá con el movimiento fue simplemente marcar los baches que están sobre la calle Leopardi y bueno, demostrar con esto que los jóvenes de hoy en día ya no vamos a quedarnos sentados, ya no vamos a dejar que las autoridades nos definan. No solamente Leopardi y estamos ahora trabajando. Está también 10 de julio, está la calle 10 de julio, después está Tororó, pero Tororó ahora mismo se está arreglando más o menos. Está la calle de Avelino Martínez y son varias calles que estamos recorriendo para poder solucionar esta problemática de todos los días que estamos viviendo la ciudadanía de Fernando de la Mora. Esta es la realidad por la que transitan todos los días en la ciudad de Fernando de la Mora. Uno de los tantos baches con los que uno se puede encontrar diariamente sobre la avenida Leopardi. Esta vez, por Rompiendo la Siesta, te mostramos los baches. No rompimos la siesta, rompimos los baches. Gigante. No, no. Muy sacrificado el trabajo de nuestro amigo Iván Páez. Esto de Leopardi hay que decir, desde que inicia hasta que termina es una zona realmente minada. De noche uno Yo le mata al tren pondría delantero. la música de mi